Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la tercera temporada del podcast Sana Esencia. No puedo creer que ya haya pasado un mes, aunque claro, este año va volando y creo que la verdad no debería ser extraño para todos que sintamos que los días pasan volando. Y ahora sí que es cierto, como lo hemos dicho siempre, después de que pasa la mitad del año, ahí sí que en un abrir y cerrar de ojos estamos ya en, ¿cómo se dice? En novenas, en aguinaldos, en Navidad. Pero bueno, bajémosle un poquito a las revoluciones y disfrutemos el momento, el presente. Hoy, 6 de julio, 5 de julio, estamos celebrando el segundo año del podcast Sana Esencia. Digo 2 años porque llevamos un año consecutivo al aire, pero el podcast comenzó en el 2024 y salió del aire en julio del 2024. Estuvo 3 mesecitos, para los que no lo sabían, de abril a julio. Pasa un año, pero digamos que desde el momento en que nace el podcast Sana Esencia ya pasaron 2 años. Y bueno, digamos que de alguna manera es simbólico que justo en el momento que yo decido regresar hace un año, pues tengamos en cuenta que será la fecha en la que se cumple el aniversario de este podcast. Así que nuevamente gracias por estar en este espacio, por hacer lo posible, por permitirme estar con ustedes en la sala de su casa, así como ustedes están en la mía, literal, en la sala de mi casa, compartiendo un poco de todos estos temas que son de interés, pero también que no solamente nutren la mente, sino el alma, el corazón. Y porque saben que desde que comencé en este espacio, pues mi filosofía siempre es ir a la raíz, a la esencia, y sabemos que para la medicina tradicional china, la esencia y el origen de todo lo que nos pasa está en nuestras emociones. Así que no podíamos dejarlo de lado, y creo que es lo que hace que este espacio sea distinto a muchos otros, donde también nos nutrimos de ese conocimiento. Y ustedes saben que aquí también lo hacemos porque lo integro con la misma medicina occidental, con todos estos conceptos novedosos que nos trajo la medicina funcional en los últimos tiempos. Así que creo que es excelente poder integrar todo esto en un mismo lugar. Bueno, como siempre, recordar ese último episodio que hablamos a principios de junio, la vida aconteciendo. Y creo que fue un espacio más de reflexión. Y qué rico que para los que no lo hayan visto, pues vayan y lo vean, lo escuchen, lo compartan, le den like, por supuesto, si les gusta. Aprovechar también para recordarles y se suscriban al canal aquí en YouTube y en Spotify también, para los que prefieren más lo que es el audio, aunque ahí también está en video. Y bueno, sin más preámbulos, como les digo siempre, y que no me quiero enrollar más, esa palabra española me encanta, aunque no lo digo con el acento de ellos, pero creo que es momento de comenzar esta nueva temporada con un espacio que le voy a dar a 4 temas relacionados y muy dirigidos a la población femenina. Hombres no se sientan excluidos, creo que si tienen ese lado femenino también agudo, y si no, para que lo despierten y acompañen a esas mujeres que están a su lado, deberían quedarse escuchando, porque creo que les compete y en muchos casos los puede afectar. El tema que vamos a estar tratando hoy es: Dios, no quiero que lleguen las 3 de la mañana. Ya se me había olvidado, era como era que empezaba el título. No quiero que lleguen las 3 de la mañana. Bienvenidos a todos. Obvio, yo no tengo cámaras como en un set de grabación, pero aquí entonces hice un movimiento de cámara por el sol. No me van a creer que todo el día estuvo opaco y pues no había salido el sol.
solo salió justo al momento de grabar. Entonces, pues me tengo que adaptar, pero si me quedaba ahí me iba a cocinar, literal. Entonces, bueno, como les dije ahorita, eh, es la idea en estos 4 episodios, o sea que cogemos creo que hasta parte de agosto, sí, hasta mitad de agosto, voy a dedicarlo a la población femenina. Y creo que lo hago también con el ánimo de poner en palabras algunas de las cosas que no solamente veo en mis pacientes, sino que también estoy experimentando eh, en los últimos tiempos. Pues para nadie es un secreto, sin decir la edad, pues aquí aunque no tendría problema, pero que estoy en esa etapa de perimenopausia claramente por mi edad, pero que también, además de sentirla, de tratar de manejarla, de llevarla, creo que es importante cuando uno lo comparte con otras personas y empieza a ver también como ese círculo solidario donde muchas nos sentimos identificadas y decimos, no estoy sola. Y puede ser que no compartamos el mismo síntoma, pero sabemos que finalmente están sucediendo unos cambios que son inevitables y que creo que lo hemos hablado en otros momentos, no deberíamos, aunque hay momentos que no es tan fácil, pero no deberíamos resistirnos. Es tratar de entender qué es lo que está sucediendo y lo escuché hoy justamente en un podcast y uno de los colegas que estaba hablando decía, una de las cosas que empieza a ayudar a sanar es entender qué es lo que está sucediendo. Y creo que es así. Cuando uno le da respuestas a lo que está viviendo, empieza a hacer un poco más claro el panorama y eso te puede dar el norte o la dirección para empezarlo a tratar. Entonces, eh, digamos que este es uno de los temas que he visto en la consulta desde que acompaño a las mujeres y creo que han llegado a mí también por testimonio de otras mujeres de que yo me enfoco mucho en esa parte de la salud femenina, de la salud hormonal, aunque trato diferentes pacientes, pero creo que, como dicen por ahí desde el marketing, el nicho de mercado se empieza a reducir y yo puedo decir que la mayoría de mis pacientes son mujeres y la mayoría oscilan entre los 30 y los 55 o 60 años. Entonces ahí estamos, digamos, incluidas en esa etapa de perimenopausia y de menopausia. Y creo que cuando yo saqué la lista de los temas que voy a tratar este semestre, porque esa fue una de las tareas que tenía ahorita en el receso, y era, vamos a construir los temas que vamos a trabajar en la segunda mitad del año. Y me pareció muy curioso porque como es algo común que yo veo en la consulta, y demás que el algoritmo también me muestra esa información, cuando yo me senté a escribir los temas, yo no tenía en mi mente como alguno que hubiera visto, digamos, de esos podcasts o algo así, que se titularan de esa manera. Pero cuando yo estaba hablando, quiero tocar este tema, yo digo, es que creo que lo que más escucho de mis pacientes, sin que sean textual, igual el mensaje de una y la otra, es no quiero que lleguen las 3 de la mañana. Y entonces yo dije, es un título excelente. ¿Y por qué excelente? Porque creo que abarca, y yo creo que ustedes se van a dar cuenta a lo largo que desarrollemos este tema hoy, que no es solamente el tema que nos ¿cómo decirlo? Que nos encasilla como si solamente esto se tratara de hormonas sexuales, ¿sí? O sea, estrógenos y progesterona, sino todo lo que hay alrededor y todo lo que puede ocurrir
para que una mujer en esta etapa, y ahí sí los tengo que, pues como que me dirían, pero claro, entonces te estás contradiciendo, es como, ¿vas a hablar de hormonas o no vas a hablar de hormonas? Porque estás hablando de perimenopausia, sí, pero es que la perimenopausia y la menopausia no solamente están marcadas por los cambios hormonales, y creo que eso tiene que quedar claro el día de hoy. Así que hablar de no quiero que lleguen las 3 de la mañana eh, me hizo acordar cuando estaba preparando este episodio, y no sé, para las personas que de pronto consumen YouTube, no sé si en Instagram sale, es curioso porque yo sí entro a Instagram, pero no es lo que más consumo, sino más como decirlo, sí, como productora, yo monto el video, de hecho yo solamente estoy publicando cada 15 días cuando monto como el tráiler, por decirlo así, de este episodio, y que debería retomar, yo lo sé, un poco esa red, pero lo que más consumo en YouTube es YouTube. Y me sale mucho una propaganda de una aplicación, y de pronto ustedes ya la hayan escuchado, que se llama Liven, y que habla sobre todo, son como unas mini historias, un storytelling de una mujer que se siente cansada, que su esposo, de hecho, me parece muy fuerte porque además muestran en la historia como el esposo le dice, oye, Sara, la de contabilidad, tuvo ya su tercer hijo y está como si nada, ¿por qué no le preguntas qué está haciendo para mantener el peso? Y la esposa le dice, pues mira, llevo comiendo pollo y brócoli 6 meses, no salgo del gimnasio, como para que me vengas a decir, pues que es que no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces, muy enfocado a eso, o sea, o no sé si el algoritmo sabe que yo estoy en esa etapa, pero muy relacionado como a eso de la mujer cansada, que ha hecho todas sus dietas, su ejercicio y no ve resultados. Y parece ser, porque yo no entraba a la aplicación, está muy dirigida a trabajar desde el trauma, como a sanar la herida, como a que esto no viene solo de hormonas, sino que también va un poquito más allá, y es como a desactivar ese sistema nervioso simpático, el sistema nervioso autónomo, que ya lo hemos hablado acá tantas veces. Entonces, cuando yo me senté para, digamos, escribir el guión de este podcast el día de hoy, dije, es que definitivamente esto no va de hormonas, es que sencillamente, si lo ponemos, digamos, en la pirámide de lo que conocemos, ese iceberg es la punta y son los cambios hormonales, pero es una etapa crucial donde no solamente están los cambios hormonales, sino también donde llega una etapa de los padres que empiezan a envejecer, donde ya no somos nosotros los cuidadores de ellos, y no al contrario, donde los que tienen hijos o los que tienen hijos están viviendo esa etapa de transición, de algunos que se están yendo, ya entonces queda el nido vacío, eso para de pronto unas un poco más grandes que yo, pero a las que de pronto entonces tienen esos hijos ya grandes en la universidad, y hay una carga, digamos, económica mayor, y hay unos esfuerzos que hay que hacer en una etapa donde esos cambios traen como, ¿cómo decirlo? Como un mar de leva, como una montaña rusa, porque definitivamente así se describen también los cambios hormonales. Las hormonas en esta etapa de la perimenopausia, que recuerden que lo hablamos en algún otro momento, empieza a haber cambios desde 10 años antes, o sea, mujeres desde los 35 ya empiezan a experimentar esos cambios, o algunas un poco antes o un poco después, pero es así. Entonces, eso que les estoy diciendo, no solamente lo hormonal, sino los padres envejeciendo, los hijos que se van de la casa, la relación de pareja que puede de pronto transformarse, o esa persona que llega a un punto y está sola y no tiene pareja, el replantearse de pronto los objetivos profesionales, si de verdad estamos a gusto con lo que estamos haciendo, si de pronto nos comparamos a las mamás de nosotros que fueron trabajadoras, luchadoras, se jubilaron y todo, y aguantaron, pero nosotras de pronto seamos
unas mujeres en una sociedad donde estamos incómodas con muchas cosas y de pronto algunas, como lo hice yo, decidimos lanzarnos al vacío y confiar en la providencia y más bien perseguir un sueño y no seguir en un trabajo dependiente, pues asalariada, con todas las prestaciones y todo, pero con un tiempo muy limitado para vivir. Entonces, pueden empezar a surgir un montón de cambios, como les digo, profesional, personal, emocional, hormonal, de familia, eh, los mismos cambios físicos que empiezan a aparecer. Entonces, a pesar de, como les digo, como lo dicen en esta propaganda de Liven, de hacer todo, eh, y uno ver que está como remando contra la corriente, como que de verdad está siendo muy difícil, muy difícil. Y yo se los voy a contar y creo que en algún episodio anterior, no sé qué tan reciente, pero ahorita que lo digo, yo creo que sí lo compartí aquí, es que a mí me tocó suspender una de las clases de entrenamiento del gimnasio porque física y emocionalmente yo quedaba destruida. O sea, yo terminaba la clase y yo me sentía la mujer más poderosa. O sea, pude con esta clase, habían compañeros que me decían, vos sos súper exigente, es que vos sos súper buena, ahí levantando las pesas y ahí que uno se revienta, pero pues primero muerta que sencilla, pero a mí esta plancha la hago en minuto y medio, así sienta que me voy a morir aquí. Yo dejé de hacer esa clase. Yo la dejé de hacer pareciéndome muy buena, muy exigente, porque estaba poniendo en juego 3 o 4 días de mi semana donde emocionalmente yo quedaba mal. Yo dije, creo que no sé a quién le tienes que demostrar esto. Si es a ti, se acabó el juego, porque no te tienes que demostrar nada. Y es entender que ya no hay la misma fuerza, que ya no hay la misma energía y que puede que también en unos momentos del ciclo pudiera que yo fuera capaz de hacer la clase y en otros no, pero se los voy a decir de alguna manera, yo no sé si sí, pero es como le cogí miedo a la clase. Yo dije, yo no quiero volver a experimentar eso. No sé si en algún otro momento la vuelva a hacer, pero por ahora no. Hace poco también retomé, hice pues una clase de spinning cuando yo creo que les decía hace por ahí un año y creo que fue así promoviendo mi taller y mi encuentro de mujer sana desde la esencia, de que uno no se rinde y uno en esa bicicleta va hasta el final porque no se va uno a sentar con un salón lleno. Yo ya esa clase no la hago porque ahora me dedico a hacer más fuerza que cardio y entonces eh, le tengo que poner resistencia a la bici, sobre todo para que no me vaya a lesionar la rodilla, pero si no, no me da el corazón, siento que me va a salir por la boca. Entonces trato de hacer la clase, creo que la hice con una exigencia media alta esta semana, pero no como la hacía antes. Yo dije, ¿y qué? ¿Y qué importa? ¿Cierto? Entonces, desde afuera pueden ver como que estamos más flojas, ya no estamos dando el 100, es que se te notan los años, pues, o sea, eso no es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es una comunidad donde nos apoyemos, donde nos demos pues como fuerza, compañía, sororidad, pero no necesitamos más críticas, ¿cierto? Porque está siendo difícil y todas esas cosas lo van a hacer muchísimo más difícil. Entonces yo creo que haciendo ese preámbulo, y que creo que ya llevamos 15 minutos haciendo el preámbulo, es importante entender todo eso que empieza a pasar no solamente ocurre por lo hormonal, sino también por todos esos cambios que tienen la vida misma. O sea, devolvámonos a hace un mes, la vida aconteciendo. Padres que envejecen, padres que mueren, padres que enferman, hijos que se van, cambios profesionales y demás, y que no podría pues desconocer, porque además eso ya creo que hace parte de mi ADN, de que yo ya lo veo con otros ojos desde la medicina tradicional china, y es entender que
coincide que todos esos cambios que empiezan a aparecer en esa etapa, hormonales y pues digamos desde lo social, pero hablando desde lo energético como tal, esos cambios hormonales están relacionados con la energía del hígado, ¿cierto? Y cuando esa energía del hígado se estanca, aparecen, o bueno, más bien, es que puede ser un círculo vicioso. Cuando hay esa emoción, que ya les voy a decir cuál es, que yo sé que ustedes ya la reconocen, aparece, entonces se da ese estancamiento de energía en el hígado, ¿sí? O sea, ya hay de por sí cambios físicos, pero lo emocional viene a reforzar esos cambios físicos y, y potencian más aún, pues como toda esa alteración de ese eje hormonal, pero ya sabemos que no solamente es el hormonal, sino también ese eje intestino-cerebro, y ahorita les voy a contar por qué, porque creo que en otro episodio lo hablamos muy por encima. Por supuesto, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, donde se produce el cortisol, la adrenalina, hormonas del estrés, que pues también están inmersas en esta situación o en esta etapa que vivimos. Y son las emociones de la frustración, el enojo o la irritabilidad, y creo que el miedo y el exceso de responsabilidad aquí también tienen un lugar muy grande, porque es que, ¿cómo no se va a sentir uno frustrado? Y miren que tiene todo el sentido cuando estás haciendo todo por mantener tu peso, que es algo que de pronto a las mujeres nos puede, digamos, afectar bastante, y los hombres no lo entiendan por qué. Entonces haces de todo para cambiar tu peso, comes bien, lo que decía la chica de esta propaganda de Leiden, pues le dice al esposo casi como para pegarle, y yo también creo que estaba que le pegaba y es un muñequito, pero es como, pero ¿cómo decís eso? Además me estás comparando con una compañera de la oficina, además pues bien, pueden venir otro montón de cosas. Ah, ¿cómo así? Es que entonces además miras a Sara, pues es que pueden venir otras cosas que uno en su susceptibilidad hormonal lo puede magnificar. Entonces estoy haciendo todo y no cambia nada. Estoy en el mismo punto, o sea, es como dar vueltas y vueltas y estar, sí, como perdido en un bosque y volver al mismo lugar y no encontrar la salida. Y entonces, ¿cómo no sentir frustración por estar haciendo esfuerzos fútiles, sentir enojo en medio de esa frustración, porque da impotencia que no estés logrando los resultados sabiendo que estás haciendo cosas? O puede que sientas que estás haciendo cosas, pero la misma energía o la misma emoción te tiene estancada y no te deja avanzar, entonces no estás haciendo lo suficiente. Y también con esto que les decía ahorita, que no solamente es lo físico, sino que también empiezan a haber a nivel social eh, cambios. Entonces, ¿cómo no vas a sentir miedo si tienes un padre enfermo? ¿O cómo no vas a sentir miedo si ves que tus papás están envejeciendo y no sabes hasta cuándo los vas a tener? Entonces son emociones que creo que están ahí latentes, está en nosotros, como lo hemos hablado tanto en este espacio, como dejarnos dominar por ellas y buscar la manera de transitarlas y poder gestionar eso para poder seguir y que no nos quedemos estancados. Y esa es la diferencia en sentirla, pero quedarme ahí, o sentirla, pero hacer algo para eso, ¿sí? O sea, que esa emoción me mueva y no me paralice, que puede pasar mucho en esta etapa y que también lo hablamos por allá a principios de año en uno de los episodios, si no estoy mal, en el de fatiga crónica, donde esa rama dorsal del nervio vago puede hacer que te paralices por completo, ¿sí? El sistema nervioso simpático te hace y te activa en el momento de peligro y te dice huye. El sistema simpático, perdón, el sistema nervioso parasimpático con su nervio vago en la rama anterior, pues es el que te da calma y todo, pero si se activa la dorsal, es la que te paraliza. Y puede pasar eso en esta etapa también. Además, porque entonces otra de las cosas que vemos que está pasando y que ahora escucha uno mucho, también los colegas y varias ramas hablando de la importancia de la interacción social. O sea, la interacción se redujo a el celular y a la gente que ya conocías, pero
hacer realmente nuevos amigos o tener nuevas relaciones sociales es una acción titánica, o sea, pues de verdad es heroica, o sea, es complejo y eso puede estar también afectando lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, no desconocer cómo esa energía de esos órganos del riñón, en este caso, entonces disminuir el riñón, la esencia del riñón, esa energía yin del riñón, y que haga que su esfera que sigue, que es a la que el riñón da origen, que es a la madera, pues esa energía yang de hígado se dispare, ¿sí? Y empiecen a ver también esos cambios hormonales, que tengas unos ciclos irregulares más, unos ciclos menstruales más irregulares, que te venga cada 25, luego cada 35, o te venga el sangrado más abundante, o te dé más cólico, o en este mes no ovulaste. Y todo eso está relacionado desde lo energético con el exceso de yang de hígado, ¿sí? Y aquí viene algo que pues es ganador porque para la medicina china, esto que pasa cuando decimos no quiero que lleguen las 3 tiene una explicación desde esta rama, y es que cada órgano tiene una hora donde su energía está en mayor expansión o donde hay mayor actividad, pero no quiere decir que la sintamos, entre comillas. Pero cuando esa energía se estanca, o sea, se rebosa, se desborda, no tiene por dónde salir, empieza, y yo he utilizado esta frase antes, tiene un movimiento errático, ella busca por dónde salir, y tienen que saber, chicas y chicos también, para que entiendan a sus chicas, que esta energía del hígado, pues, o la, la actividad del hígado energéticamente hablando es entre la 1 y las 3 de la mañana, o sea, despertarte a las 3 de la mañana, y bueno, puede que no sea a las 3:00, pero despertarte a las 2:30, despertarte a las 3:30, despertarte a la 1 de la mañana, está siendo explicado desde la medicina tradicional china como ese exceso de yang de hígado, ¿sí? Entonces, wow, ahí hay una de las explicaciones por las cuales tú puedes estar diciendo, y entonces, ¿qué está pasando? Que yo me acuesto, entre comillas, estoy tranquila, pues entre comillas, pero ya vimos que hay muchas cosas debajito cociéndose, y ¡pum! De la nada abres los ojos a las 3 de la mañana, desde lo energético, para que lo tengan en cuenta. Pero si nos vamos a lo fisiológico también, en esta etapa de perimenopausia, porque es que además eso es otra cosa, chicas y chicos, escuchen, no es solamente que esos cambios se den ya cuando la menopausia llegó, o sea, cuando se nos va la menstruación y ya pasó un año y decimos, bienvenida menopausia, aquí estás, ahora sorpréndeme con todo lo que quieras, y no, empiezan a pasar muchos cambios antes de la menopausia. Y por eso les digo, desde la perimenopausia, que comienza hasta 10 años antes, pueden haber todos esos cambios, ¿sí? Y hoy estamos hablando, digamos, de los que puntualmente eh, están haciendo estragos en esa etapa de la noche, ¿sí? En la madrugada, desde la 1 hasta las 3, y de pronto un poquito más o un poquito menos, pero es eso. ¿Y qué es lo que está haciendo que yo me despierte a las 3 de la mañana? Entonces, no es solamente enfocarse en el insomnio, porque entonces nos quedamos en esa visión reduccionista de vas al médico y tómate tu trazadona, o tómate tu sopiclona, o tómate tu melatonina, que recuerden que ya lo hemos hablado también, la melatonina es más como un inductor del sueño. Nosotros producimos la melatonina y la acabamos o la destruimos, le damos una cachetada con las pantallas, con los malos hábitos de comer muy pesado de noche, con consumir licor, con bebidas estimulantes después del mediodía, y hacemos que nuestra melatonina no se produzca bien. Exactamente eso es lo que sucede. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a buscar melatonina exógena cuando nosotros la producimos? Entonces, ahorita que hablemos un poquito de cuáles son esas recomendaciones que nos pueden ayudar, tengan en cuenta que la melatonina no es una opción,
pues es una opción para cuando hay cambios en el ciclo circadiano, te vas de viaje para otro país, en otro continente, 6 horas de diferencia, llegas, no puedes dormir, listo, tómate tu melatonina. Una persona que está haciendo un proyecto, ya esto lo había hablado en otro, estoy teniendo un déjà vu en este instante, ¿sí? En otro episodio, tienes un proyecto, algo grande y tienes que tomar melatonina porque pues entonces no estás durmiendo bien porque tienes que trasnocharte haciendo un proyecto. Tiene fecha de vencimiento. Pero alguien que tenga un insomnio crónico, la melatonina no es la opción. Pero bueno, ahorita hablamos de cuál sí puede ser la opción. Pero entonces todo eso afecta a la melatonina y la progesterona van de la mano. Y pues también cuando tenemos nuestra melatonina bien, nuestra progesterona está mejor y eso nos ayuda a descansar. Pero ¿qué pasa? Como van de la mano, de hecho, como que pues hay, digamos, es un paso fisiológico en este momento, pues no me voy a detener en eso, pero su síntesis o su metabolismo pues se da en el mismo lugar y al disminuir la producción de progesterona, que es lo que pasa también en esa etapa de perimenopausia y por supuesto en menopausia, pues entonces también descienden los niveles de melatonina y por eso tú abres los ojos a las 3 de la mañana, porque la melatonina tiene su pico más o menos entre las 11, 12 de la noche, pero empieza a caer más o menos a esa hora, pero digamos que ya está siendo regulada, pero melatonina baja y progesterona baja, entonces ya tú a las 3 estás, hola, ¿cómo estás? Puedes perfectamente bañarte, irte a entrenar si pudieras a las 3 de la mañana, o podrías arreglar la casa, prender la lavadora, aspirar los muebles a las 3 de la mañana. Y es muy frustrante porque además buscas la forma de lograr dormirte y no lo logras. Ese caso, pues, de que tú abres los ojos y no eres capaz de dormirte está muy relacionado con la disminución de la progesterona, pero también cuando no es solamente que abres los ojos, así como si nada, si alguien te hubiera hecho, oye, levántate, sino que te despiertan los famosos calores o sofocos o flushing, ¿sí? Esos son dados por la disminución de los estrógenos. Y esto, en este caso, entonces, ya, pues ahorita lo conversamos, de pronto hoy no me voy a detener en eso, no es el tema, voy a hablar de terapia de reemplazo hormonal, pero los estrógenos, y en eso sí ya vamos a hablar y a entrarnos un poquito en otro tema que me parece muy interesante para tenerlo en cuenta en este momento. Pero esa disminución de estrógenos, ojo chicas, que yo creo que ya se los había dicho en otro momento, o si no fue con esto, fue con la tiroides, porque hay receptores de tiroides, de la hormona tiroidea en todos los órganos y también hay receptores de estrógenos en todos los órganos, incluidos el cerebro. Y el cerebro tiene una estructura que se llama el hipotálamo, que es donde está el centro termorregulador, o sea, el que regula la temperatura. Pues bien, si en ese momento esos estrógenos han descendido, pues no hay forma de controlar la temperatura y viene el famoso calor. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo, digamos, esas piezas del rompecabezas van encajando y dice, ah, es que es por esto. Claro, es que disminuye la melatonina, pero es que también la melatonina disminuye con la progesterona, por eso me despierto. Ah, pero es que también me da calores, pero es que también es porque disminuyen los estrógenos. Y puede ser más intermitente en la mujer con perimenopausia y tener de pronto noches buenas, otras no tan buenas, porque las hormonas en este momento están así, como se los dije ahora, en una montaña rusa. Bueno, yo espero que vayamos bien hasta acá y con eso que les estaba diciendo de los estrógenos en la parte pues de los sofocos, entonces ya recuerden que si hay receptores de estrógenos en todos los órganos del cuerpo, pues entonces no solamente va a ser el calor, sino también la disminución de los niveles de energía, porque también hay receptores de estrógenos en la tiroides, porque vamos a tener también esa parte emocional alterada. De eso estaremos hablando después. O sea, hoy no me voy a centrar puntualmente en eso, pero sí que entendamos que muchos de los síntomas que empezamos a experimentar en esta etapa sí están relacionados con, digamos, los cambios hormonales, pero también, como se los acabo de explicar, desde la medicina china, con ese estancamiento de energía en el hígado, esa disminución del yin del riñón,
pero también desde afuera, desde lo biopsicosocial, cómo inevitablemente yo me puedo angustiar o preocupar por algo que está sucediendo en mi entorno o en la vida misma, como lo hablábamos ahorita, con no tener claro el paso a seguir en ese proyecto de vida, en mi vida profesional, en mi vida de pareja y demás. Y bueno, de pronto aquí no saltar como tan de la nada. Y bueno, ¿y cómo viene este tema aquí a participar? Y creo que me voy a meter por ahí, por el tema de los estrógenos, porque parte de lo que nos sucede no necesariamente es por su disminución, sino también por el exceso de esos estrógenos que ya hicieron su función, pero se quedan recirculando en nuestro sistema por la vía de la circulación enterohepática. Yo ya les había hablado de eso. ¿Y por qué creo o creí que era importante esto? Y es porque, a ver, hace muchos años, y creo que lo escuchaba de este podcast que les dije ahora que había escuchado hace poquito, de dos colegas que estaban hablando, es que a nosotros eh, no nos tocó en la universidad que se hablara de microbiota. De pronto decían el término de flora intestinal, pero no se le daba la importancia que tiene porque es que de pronto se ha venido estudiando más en los últimos 20 años. De hecho, pues yo sé que en España hay una doctora, no me acuerdo en este momento, ay, el nombre, yo sé que es de apellido de la Puerta, pero ha trabajado casi 20 años con microbiota, lo mismo que la doctora Nazaret Castellanos, Ana María La Justicia, bueno, y ellas tres son españolas y pues con toda seguridad, pues de Norteamérica y demás, habrán muchísimos más estudios también, pero era darle la importancia a, a ese intestino, todas las funciones que cumplía o cumple en nuestro organismo. Y en este caso, traerlo a colación el día de hoy porque no quiero que lo echemos en saco roto, chicas y chicos que me estén escuchando, porque esa microbiota intestinal, hay una que se especializa, háganse de cuenta que ese intestino, esa microbiota es una empresa y está el área de contabilidad, el área de mercadeo, el área pues de producción, y en este caso esa área que está, digamos, enfocada o especializada en el área hormonal, yo creo que sí se los había mencionado, pero no sé si había hecho énfasis en eso, se llama el estroboloma. El estroboloma son esas bacterias de la microbiota intestinal que se especializan en esa parte del metabolismo de los estrógenos. ¿Y por qué es importante? Porque sí o sí todas vamos a tener cambios, ¿sí? En la etapa que estamos. Pero si tenemos una microbiota intestinal sana o medianamente sana o equilibrada, nos puede ayudar a llevar mucho mejor esta etapa de perimenopausia y menopausia. Esas bacterias producen una enzima, les voy a decir el nombre y ustedes dicen bla, pues, o sea, cultura general, pero pues no nos vamos a aprender eso, pero la enzima se llama la beta-glucuronidasa y ella se encarga, digamos, ya de recibir, o sea, que puede ser el área de empaques, por decirlo así, de recibir los estrógenos que ya el hígado dijo cumplieron su función, muchas gracias, ahora por medio de la bilis se van a excretar hacia el intestino para que allá el área de empaques la saque y les dé la salida que necesitan. Entonces llegan esas estrógenos al intestino. La beta-glucuronidasa lo que hace es determinar cuáles estrógenos se eliminan y cuáles se pueden reciclar
y devolver a la circulación enterohepática. Algunas que puedan seguir cumpliendo algo de función. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una microbiota deficiente, inestable, en disbiosis, en desequilibrio, pues puede que no se produzca la enzima, que ya les dije el nombre, no lo vamos a repetir, que se encarga de hacer ese metabolismo y empiece a pasar lo siguiente, o que se eliminen de forma deficiente, ¿sí? O, bueno, y que empiece a haber un exceso de reciclaje de esa hormona, ¿sí? ¿Y por qué? Porque muchas veces, y uno de los cambios que pueden ocurrir en esta etapa, si esa microbiota está alterada, puede ser el estreñimiento, puede ser en cualquier etapa, pero se puede ver afectada también en este caso, ¿sí? Porque también hay receptores de estrógenos en el intestino, que si hay disminución de ellos, pues entonces esa microbiota puede no estar igual de sana, igual de equilibrada, y ese estreñimiento no permita una eliminación óptima de esos estrógenos, porque se eliminan por vía digestiva. Y entonces si hay estreñimiento, esa beta-glucuronidasa no hace, vean, la dije, ya es como más mecánico, no, para que no se sientan como tan invadidos con el tecnicismo. Pero entonces la enzima no puede, digamos, hacer su papel de eh, clasificar lo que se va a eliminar, lo que se va a reciclar, y se quedan los estrógenos recirculando, vuelven a la circulación hepática, entero, acuérdense que es intestino, desde el intestino al hígado, y empieza a ocurrir un fenómeno que no sé si hayan escuchado, pero es importante que lo sepan que existe, y es el de dominancia estrogénica. Pero eso no quiere decir que entonces, pero entonces eso es bueno, porque si ya en esa etapa se me están acabando los estrógenos deficientes son los culpables de que yo tenga calores. Y cuando llegue a la menopausia es porque ya no tengo nada, pues qué rico que se queden circulando. Pero no es tan así, porque es que esos estrógenos también cumplen su función y ya no están haciendo lo que les toca al 100, y lo que pueden hacer es empezar a distorsionar la función hormonal, y pueden haber cambios y pueden haber síntomas que estén asociados a la dominancia estrogénica. Ejemplo, el acné. Ese puede ser un cambio y uno dice, pero ¿de cuándo acá yo con estos 40 y punta de años encima voy a estar toda llena de barros como si fuera un adolescente? Pues puede pasar que por esa dominancia estrogénica, debido a esa alteración en el estroboloma, tú tengas el acné, ¿sí? Entonces pueden haber muchos cambios que estén directamente relacionados con ese funcionamiento de tus estrógenos, y que algunos de ellos estén siendo reciclados de manera excesiva y estén haciendo o tengan un comportamiento errático y esté pasando esas alteraciones a nivel físico. Entonces, yo hoy no les voy a hablar de algo que pudiera ser, y lo voy a decir así solamente como a manera de comentario: la progesterona micronizada, parte de terapia de reemplazo hormonal, pudiera ayudarte con el insomnio. Si te dan TRH, o sea, terapia de reemplazo hormonal también con dosis bajas de estrógenos para ayudarte con los sofocos, bien. Pero yo quiero que vayamos es un poquito más allá de minimizar el síntoma, porque ya sabemos que muchas, por ejemplo, en la consulta tengo pacientes que han sido, digamos, ya muy intuitivas y muy conscientes de: tomé 20 años anticonceptivos, los quiero dejar, están en esa transición, su ciclo tratando de regularse, haciendo caos, porque es como cuando uno dice: hoy hago operación aseo, toda la casa patas arriba para uno limpiar todos los rincones, entonces es un caos para luego volver a la calma. Y a veces algunas mujeres en el proceso de la limpieza se pueden desesperar y volver a tomar la opción de consumir los anticonceptivos, porque no son capaces
de mantener eh, por un tiempo el caos para llegar luego a la calma. Y, y entonces a las que ya lo están logrando, llevan un tiempo sin ellos, decirles, pues mira, la opción de los calores, la opción de tu acné es volver a tomar, pero obviamente las dosis, creo que lo habíamos hablado en otro momento, las dosis de estas son la tercera parte de los anticonceptivos y pues los, los síntomas, está muy enfocado a los síntomas que tienes, bueno, entonces digamos que le vamos a dejar eso a la ginecóloga experta que puede decirle a su paciente, pensemos en la opción de comenzar progesterona o de comenzar estrógenos. Listo, en parches, en puff, lo que sea. Pero hoy yo no voy a hablar de eso, ¿sí? Pero para que lo tengan presente, ahí está. Yo me llevo lo que me parece que puede ser como las abuelas, las bebidas y los remedios caseros que van y ayudan como desde la raíz a mejorar ese síntoma. Como les digo, está bien, es válido, está la opción de la TRH, pero aquí sí me están diciendo que mi microbiota, mi estroboloma, puede estar afectado y que eso está haciendo que los estrógenos tengan un comportamiento errático. ¿Yo qué puedo hacer para de pronto disminuir un poquito ese comportamiento y que de pronto, si bien los estrógenos sí o sí se van a acabar, chicas, o sea, yo no les puedo decir que lo que les voy a contar ahorita va a hacer que ustedes vuelvan a tener estrógenos y pues como si nos quedáramos de 20, no, o sea, la realidad es esta, pero que podemos minimizar algunos síntomas, sí. Aquí no me voy a detener, pero es una de las cosas que yo promuevo mucho. Tengo pacientes, tengo testimonios de pacientes que en perimenopausia han tomado el ciclo de semillas y les ha servido con los sofocos. Lo voy a decir rápidamente. Empezando el ciclo, calabaza, chía o calabaza linaza, ¿sí? De hecho, porque la linaza, sí es un fitoestrógeno natural, la linaza molida, en algunos países se conoce como lino, ¿sí? Y este tiene, digamos, unos compuestos que se llaman los linganos las isoflavonas, y lo que hace el estroboloma con ese componente es transformarlo para ayudarle a esos sofocos a que disminuyan levemente cuando se unen a esos receptores hormonales. Entonces, yo les voy a decir, eso depende de cada paciente, pero tengo algunas, 3 pacientes más o menos, que les ha funcionado pues así como súper contundente con el calor. A otras les ha funcionado con otras cosas, pero con los calores de la perimenopausia dicen, pues, o sea, la acupuntura es lo máximo, pero pues casi que le dan los créditos al ciclo de semillas de manera contundente. Entonces, tenerlo presente, porque entonces calabaza y linaza nos ayudan en la fase estrogénica y del día 14 hasta que vuelve el ciclo, sería con ajonjolí y girasol. En las mujeres que ya no están menstruando o que tienen ciclos donde menstruan y en otros no, se hace con la luna, con el ciclo de la luna. Se empieza con calabaza linaza el primer día de luna nueva y al día 14, que casi siempre coincide con luna llena, se cambia por ajonjolí y girasol. Pero bueno, eso lo pueden buscar en internet también para que se asesoren, lo tengan más a la mano, pero es una de las cosas que yo promuevo, ¿cierto? Pero hoy, digamos que desde la alimentación hasta para este episodio me encontré una cosa que yo dije, yo lo voy a ensayar. Pues a ver, les digo, chicas, en este momento en todo el mundo hay como un calentamiento global, viene el fenómeno del niño, habrán partes donde se sienta muchísimo más el calor que acá. Entonces, yo no puedo decirles que a mí me levanta a las 3 de la mañana el calor de la parte de este cambio hormonal y fisiológico, no. Pero si llegara a ocurrir, qué rico tener esta opción, pero también lo quiero hacer no esperando a que me dé el sofoco, sino que lo voy a empezar a poner en práctica para ayudarle a mi estroboloma.
una de las cosas que nos puede ayudar para ayudarle, valga la redundancia, a mejorar a esa microbiota, ese estroboloma, es el consumo de algunos fructanos como el ajo y la cebolla, porque esos componentes van a ser prebióticos, o sea, alimento para esas bacterias, ¿sí? Y lo que van a hacer, bueno, no, ese es el ajo y la cebolla. El puerro, que es esta otra cebolla mucho más grande, pero me llamó mucho, mucho, mucho la atención el plátano verde, porque el plátano verde cocido. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo, hay que ponerlo en olla pitadora, pues en olla a presión, cocinarlos y quitarles la cáscara, meterlos así calienticos en la licuadora y ya después de que se licúan, se meten a la nevera. Y así frío, eso hace que se vuelva un almidón resistente. Y eso es alimento puro para esas bacterias del estroboloma, ¿sí? Entonces, yo lo quiero intentar, al igual que también de pronto en un tiempo tomé, pero era comprado, no lo quiero hacer, el caldo de hueso, que es pues, rico en glicina, en colágeno y todo, y eso ayuda a cerrar las paredes intestinales, a sellarlas por el tema de la permeabilidad intestinal. O sea, ahí tengo una tarea que quiero poner en práctica conmigo, pero como lo busqué también pues como para mí e iba a hablar de este tema, yo dije, pues cómo no compartirlo en este espacio. Y otras, que es así, yo creo que ya había hablado en otro momento, de las crucíferas, no sé si estoy bien o mal, que era uno de los bociógenos, cuando hablamos de tiroiditis, ¿sí? Eh, y las crucíferas son el brócoli, la coliflor, la col de Bruselas, que le ayudan al hígado a metabolizar esos estrógenos antes de que lleguen al intestino. Entonces, yo creo que teniendo presente como esas cositas que son tan sencillas, es que de hecho cuando lo leí, por ejemplo, el del plátano, como ayudaría a alimentar ese estroboloma, o sea, que trabaje mejor ese metabolismo de los estrógenos, a que esa betaglucuronidasa haga bien su trabajo, se podía ver la disminución de los calores. Y yo dije, eso se lo tengo que contar a los pacientes, a las pacientes que en este momento se están despertando a las 3 de la mañana porque el calor no las deja, ¿sí? Y uno diría, pues, pero Clara, me vas a decir que un plátano con la progesterona, el estrógeno, todo lo que ya hay ahora me va a quitar los calores. Pues no sé porque no lo he probado, pero la única forma, como se los he dicho en este espacio, la única forma de confirmarlo es haciendo. Y se lo dije en estos días a una paciente en la consulta. Estábamos hablando de otro tema, estamos trabajando algo, un síntoma puntual en ella. Y yo le decía, esto que yo te estoy proponiendo no es para que tú veas el resultado ya. Eso es exactamente lo mismo cuando te dicen, tú vas al gimnasio y tú no adelgazas de un día para otro, ¿sí? Pero tú vas viendo el resultado y te mantienes en el tiempo, vas bajando de peso a medida que vas al gimnasio. O digamos lo mejor, no haces músculo cuando estás levantando la pesa, haces músculo cuando estás durmiendo, ¿sí? Esas fibras musculares vuelven y se regeneran en el descanso, por eso es tan importante el descanso. Entonces yo le decía a esa paciente, estos ejercicios que te estoy diciendo, yo sé que no te van a quitar, estábamos hablando de un episodio de ansiedad, no te van a quitar el episodio de ansiedad en ese momento, pero si tú los haces de manera constante, eso va a ayudarte a que en el momento de ansiedad tú tengas un poquito más de claridad y saber que puedes tomar una de esas herramientas que te pueden ayudar a rescatar en el momento de crisis, o bien, como no trabajan, como les decía ahorita lo del músculo, sino en el descanso, precisamente hacerlo todos los días va a hacer a que se te disminuyan los episodios de ansiedad. Entonces, chicas, chicos también, los que se hayan quedado por acá escuchando, yo creo que es necesario tener presente que no todo tiene una respuesta inmediata, porque estamos acostumbrados al inmediatismo. Y en este caso no funciona. Y es una etapa muy larga. Si están en perimenopausia, son 10 años, empecemos desde ya a prepararnos para la etapa de la menopausia.
Y la menopausia nos va a acompañar el resto de la vida. Si pretendemos que el cambio sea de un día para otro, eso nos va a agobiar muchísimo más. Y esas preocupaciones van a hacer que nos sigamos despertando a las 3 de la mañana. Entonces, mi invitación es pongámoslo en práctica desde ya para que pues no estemos esperando que en el momento que tengamos una crisis, pues o no la tengamos, no sepamos cómo responder, ¿cierto? Entonces, creo que es de las cosas claves e importantes que quiero que se lleven el día de hoy. Y digamos que ya para ir cerrando, otras de las cosas como estrategias antidespertar a las 3 de la mañana. Esperen, yo miro, sí, que esté prendido el micrófono muy bien. Aparte, pues, de esto que acabamos de hablar, me pareció súper wow. Y pues, si un plátano me ayuda a regenerar mi estroboloma y eso ayuda a disminuir los sofocos, empaque y vámonos que encontramos la receta. Pero, pues, hablando puntualmente de ese síntoma, pero sabemos que no lo vamos a reducir a algo netamente hormonal, ¿sí? Ya sabemos que hay otras cosas que nos pueden estar pasando. Entonces, esto yo creo que ya lo han escuchado de otros profesionales, pero no sobra repetirlo. Listo, comer ligero. Hay otra cosa que puede ocurrir cuando comemos mucho carbohidrato en la noche, el descenso de los picos de azúcar ya en la madrugada hace que las hormonas contrarreguladoras como la adrenalina y el cortisol se eleven, y el cortisol y la adrenalina elevados a las 3 de la mañana hacen que te despiertes, ¿sí? Entonces por eso se habla de cenas ligeras, más bien de proteína, más que carbohidratos, no consumir alcohol, pues, o sea, si es algo ocasional, pero tú sabes que eso te desvela. Así al principio digas, ay, qué rico este sueñito que me dio este vino, eso puede eh, empeorar los síntomas, evitar las bebidas energizantes después del mediodía, tener una temperatura como fresca en la habitación, si puedes abrir la ventana, pues ojalá no fuera eh, pues aire acondicionado ni nada de eso, pero que ojalá la temperatura de la habitación esté fresca para que puedas descansar. Lo de las pantallas, pues yo se los voy a decir como experiencia propia, porque también me acompaño mucho de podcast y bueno, de YouTube, entonces los pongo. Pero en las últimas semanas he tratado de desconectarme tipo 8:30. Y ese ejercicio no se los voy a revelar hoy, ese ejercicio se los voy a contar en el próximo episodio, porque estaremos hablando de un tema también relacionado con esto, chicas. Pero entonces dejo toda la casa a oscuras, en silencio, y me voy para el balcón. Y creo que eso también ayuda a que tú empieces a darle esa información al cerebro de ya es de noche, nos vamos a ir a dormir, a descansar, no tienes por qué alarmarte, porque es que, claro, la pantalla inhibe la producción de melatonina y también activa la glándula pineal, y entonces es como si tuviera un bombillo ahí prendido hasta 2 horas después de que tú te hayas desconectado. O sea, tú cierras los ojos, apagas la luz y todo, pero tu cerebro sigue encendido. Entonces, ojalá, sé que es difícil porque todos nos volvimos adictos al celular, desafortunadamente, pero es una de las medidas que deberías empezar a hacer si quieres dormir más. ¿Quieres dormir más? Entonces deja el celular. No lo quiero dejar, entonces no vas a dormir igual. ¿Listo? Y busquen una pequeña meditación. Yo no les digo que mediten 20, 30 minutos, no, 5 minutos todos los días, antes de acostarse. Eso les puede ayudar, la lavanda, como les he dicho en otras oportunidades, activarlo primero en sus manos, hacer la respiración profunda. O sea, pueden haber muchas herramientas, lo que pasa es que no las ponemos en práctica. Aquí detrás, como de el mastoides, pero yo no les sabría decir, hay un huequito entre las orejas y la base del cráneo, del occipital, y ahí hay un punto que se llama Anyan y uno lo puede masajear para dormir.
o sea, huesito detrás de las orejas, el otro huesito atrás que es el occipucio y en la mitad de ellos dos hay un huequito y uno masajea ese huequito y ese nos puede ayudar desde la medicina en China también a dormir mejor. Chicas, solidaridad completa, total, absoluta con todas. Recuerden, no nos podemos reducir a un cambio hormonal. Sabemos que vienen muchos cambios en esta etapa y creo que eso nos hace, digamos, más complejo el camino, pero no imposible. Y tenemos muchas herramientas para poderlo lograr. Algunas viviremos unas situaciones más complejas que otras o viviremos situaciones menos complejas que otras, menos complejas que otras, pero finalmente tenemos que sortear lo que estamos viviendo. Yo sé que hay momentos donde no somos capaces, por eso qué rico sentirse identificada, sentirse acompañada, el apoyo, digamos, de un espacio como estos, de que sepas que al otro lado de la cámara también hay una mujer igual que tú, con la misma edad que tú, viviendo algunos cambios que pueden estar siendo difíciles, pero que entre todas podemos buscar soluciones para poder llevarlo de la mejor manera. Y por último, antes de despedirme de este primer episodio de la tercera temporada, y para cerrar, creo que con broche de oro, el día de hoy, yo quiero, miren quién vino a cerrar con broche el día de hoy, qué belleza, y yo. Y yo vamos a contarles a todas las chicas y a todos, porque también lo pueden escuchar los chicos, un regalo. Y es que les voy a dejar aquí abajo un link para que puedan descargar, mi amor, para que puedan descargar una hipnosis para acompañarlas en esas noches en las que el cuerpo no está en reposo, en la que la mente da mil vueltas. Y yo quise hacer esta hipnosis para ustedes, para que la escuchen 2, 3 veces a la semana y ese puede ser el cierre de su día. Y ya en días próximos, después de que la escuchen varias veces y todo, qué rico que me digan y me cuenten en los comentarios su experiencia. Creo que esto también hace parte de lo que hago y la hipnosis de verdad que tiene muy buenos resultados con muchas cosas, pero con el insomnio, pero digamos que en este caso, como les digo, más ayudarles en ese descanso, a que el cuerpo encuentre el reposo y la mente se aquiete, puede ser una opción excelente. Así que quería cerrar con esto. Vayan a descargarla, a escucharla, a compartirla también con otras personas que ustedes crean que les puede hacer bien. Como siempre es un placer estar con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Y recuerden, recuérdales que lo más importante es sanar desde la esencia.